19 de diciembre del 2025, mis hermanos. La lucha que tenía el apóstol Pablo era por escuchar la voz de Dios. Te voy a comentar cuál es la voz de Dios en este momento. Y la voz de Dios está en tu mente. El hombre la conoce como la voz de la conciencia. Es aquella voz cuando primero piensas algo negativo, pero después viene el arrepentimiento y viene en forma como si tú mismo te estuvieses hablando. Vamos a dar un ejemplo. Pasaste por una licorera. Qué rico una cerveza. Pero después llega, es que no puedo tomar porque mañana tengo que trabajar, ¿verdad? La primera fue la voz del enemigo, inculcándote para que hagas algo malo. La segunda fue la voz de Dios para que no lo hagas y además te informó lo que pasará en un futuro. ¿Qué te dijo? Necesitas el empleo. Pablo escucha la voz de Dios. Esto es la gran verdad, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo hacía? Y vamos a realizar otra pregunta. ¿Crees que la lucha del apóstol Pablo solo era para el apóstol Pablo? ¿Solo era para él? Bueno, vamos a responder en este momento esas dos preguntas. ¿Cómo lo hacía? Por medio de su mente. Hebreos capítulo 10, versículo 16. Vamos a leer las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro está que con la guianza de Él. En Hebreos capítulo 10, versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, vuelvo y lo comento, son el sentir, emociones, y en sus mentes las escribiré. Recordemos que la madurez espiritual llega por el uso de los sentidos, emociones y lo que está en el corazón. Ahora, te voy a responder la segunda pregunta. Esa lucha es para todos. No solo era para el apóstol Pablo, es para todos. A ver, la Biblia nos enseña que no tenemos lucha contra sangre ni carne. En este momento te voy a mencionar varios ataques espirituales que estoy seguro que en la actualidad son muy frecuentes en tu vida, pero que no eres consciente. Necesitamos ser conscientes de esto que vamos a comentar, de estos ataques espirituales, mis hermanos, para poder decir no. Y además también estoy seguro de que Dios te habla, Dios te dice, pero hay un pero enorme. Lastimosamente no eres consciente de que Dios te habla, que Dios te lo pone, que Dios te indica, que Dios te guía, ¿cierto? Dice Job capítulo 33 que Dios habla al hombre de una o de dos maneras, pero el hombre no entiende. ¿Qué significa eso? Vamos a ver lo siguiente. Romanos capítulo 10 del 14 al 15 dice esta pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ojo con esta pregunta. Si usted no cree que tiene lucha contra espíritus de maldad, usted no tiene la posibilidad alguna de tener fe. Porque es algo fundamental el creer que la lucha es contra aquellas entidades para poder usted orar y que en el nombre poderoso de Jesús, porque es Dios quien lo hace, salga cualquier espíritu de maldad. Y ojo con esta otra pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Todo se basa en creer, en fe. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. 3 preguntas que todos nos indican y nos guían por la fe. Creer y sobre todo creer en lo que está escrito, porque la palabra de Dios es clara, tan clara como el agua, pero el velo es tanto que comienzan a hacer otras cosas de las cuales no están escritas. La verdad de corazón, necesitamos urgente quien predique el evangelio como es.
Pero hay quienes no se dejan ayudar, mis hermanos, no se dejan. Le piden a Dios obreros, que mande obreros a su mies. Dios los envía, pero no hacen caso, no se dejan ayudar. No hay quien les predique. Romanos capítulo 10, 14 al 15. El creer que no las sabemos todas es un error, es otra forma de no ver la verdad. El no ser humilde para aprender es un gran error. Y también te puedo asegurar, porque vamos a ver que son ataques espirituales. Pero es necesario que le comente esto, mis hermanos. Es necesario. La queja a Dios no le agrada. Un día lo comenté y vuelvo y lo comento en este video. Así que después, de pronto no nos estemos quejando con Dios que porque aquello, que porque esto. O ya ha llegado el caso, algo más extremo. Después no le digamos a Abraham, déjeme, vuelvo para avisarle a mis hermanos. Como se dice por ahí, el que lo entendió, lo entendió. Ahora, vamos a ver algunos de esos ataques espirituales. Y si a ti te está pasando esto, eres víctima de aquellos ataques, pero no eres consciente. Ahora, con este video, serás consciente para poder decirle al enemigo, no, y conmigo no contarás, diablito mentiroso. Todas las cosas que voy a mencionar, o lo que voy a mencionar, es porque no hay dominio propio, tanto de los pensamientos como de las emociones. Y escrito está en la palabra que debemos de tener dominio propio. No tenemos dominio propio de lo que sentimos. Recordemos que primero es un pensamiento y después ese pensamiento lleva a la acción. Y ojo con esto, vuelvo y lo comento. Lo que voy a mencionar son ataques espirituales y no tenemos conciencia de ellos, pero si la tenemos, vamos a poder decir no. Y recuerden, primero va en el pensamiento y después de ese pensamiento lleva a la acción. Primera, cuando una persona ataca a otra porque está diciendo la verdad y lo hace sin motivo alguno, y si lo hace por desconocimiento, eso es un ataque espiritual. ¿Por qué? Porque es que todos debemos de ser humildes y escuchar. Si usted dice por lo menos escuchar al otro. No está de acuerdo, pero hay que irnos a las Sagradas Escrituras y escrito está. Porque nosotros en este canal o en todas mis redes solo hablamos según las Sagradas Escrituras, no según conocimientos de hombres, no según conocimientos que han impartido de generación en generación. Mi universidad se conoce y se llama BOA. Un día lo escuché de una persona, BOA, ¿sí? Biblia, oración y ayuno. Amén. La segunda, si tú ves un video de Dios, una prédica, un mensaje corto, ¿cierto? Una frase, y ahí mismo sientes, no, pasemos, que no quieres ver ese mensaje, eso es un ataque espiritual, eso es un velo espiritual. La tercera, te distraes con facilidad y sobre todo cuando comienzas a orar o como cuando comienzas a leer la Biblia o cuando estás viendo algo que es de Dios y se te viene a la mente cualquier cosa menos seguir en lo que estás haciendo con Dios. Tengo que ir a organizar mi habitación. Eso es un ataque espiritual. La cuarta, viene a tu mente música del mundo. Recuerda que después vienen cosas o acciones que por escuchar esa música y por el tipo de letra que estás escuchando. Quinta, ira, enojo o te irrita solo con sacudir la mano, te estás ya molestando. O alguien te dice algo y ya estás pero con el apellido afuera. Eres víctima de un ataque espiritual. Sexta, tienes ganas de ir a contarle un chisme a tu mejor amiga, a tu mejor amigo, a una hermana de la iglesia, a un hermano de la iglesia. Y sobre todo, hablar cosas malas de otra persona. Cosas que no edifican. Eso es un ataque espiritual. Séptima, ves una persona y te sientes atraída o atraído sexualmente por su físico, que por su carisma o carácter de Cristo. Está siendo víctima del ataque espiritual. Ojo con esto.
Y si tú en este momento estás pensando que es todo eso, o son muchas cosas, por supuesto, mis hermanos, todo, absolutamente todo, es que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus. Esta lucha es la que tenía el apóstol Pablo y es la misma que tiene cualquier persona hoy en día en este mundo. Ahora te pregunto a ti, ¿cuántos pensamientos malos llegan a tu mente y terminas haciendo eso que llegó a tu mente? Lo malo. Te voy a mencionar una respuesta. Al ser humano en el día le llegan más de 60.000 pensamientos, de los cuales el 85% de esos pensamientos son negativos. Y la Biblia enseña que los pensamientos negativos son pecados. La pregunta es, ¿cuántos pecados has cometido el día de hoy? ¿Dónde está eso, Esteban? En Proverbios capítulo 21. ¿Qué dice Proverbios capítulo 21? 3 cosas son pecados, pero te voy a mencionar. Si un creyente tiene un pensamiento como el de un impío, algo negativo, eso es pecado y está escrito en la palabra. Señores, Dios siempre nos induce y nos enseña a conocer lo bueno o lo malo, a que siempre estemos reprendiendo las obras. Y cuando se dice las obras, quiere decir las acciones que vamos a cometer, porque siempre el enemigo nos va a tentar por nuestra mente. La lucha que tenía el apóstol Pablo era esa. Debemos de agradar a Dios y cumplir su palabra, cumplir con lo que está escrito. No se salga de ese guión, no se salga de esa base. Vuelvo y lo comento, la Biblia es la base donde está escrito, o es el manual donde está escrito cómo el hombre escucha la voz de Dios, para que el hombre aprenda a escuchar la voz de Dios. Ahora, con lo mencionado anteriormente, ya tienes una base para decirle no a esos malos pensamientos. Y ten en cuenta lo siguiente, cada persona como tú o como yo tiene su propia lucha. Ahora imagínate, ojo, vamos a llevar la imaginación a un extremo. 30 personas reunidas en un sector, congregadas, y que todas le den por pensar mal de una persona. Ojo con esto, 30 personas, una pensó mal y regó la bola. Eso se vuelve un complot el tremendo. Lo triste es que no hay carácter de Cristo, no hay Biblia. Y lo triste es que tampoco somos conscientes de esto. Las personas no saben y se dejan manipular de estos ataques espirituales. Esto es lo que hoy en día detiene la mayoría de iglesias para poder llegar a la tierra prometida. Debemos de primero ser purificados desde adentro, como Israel en el desierto, para poder alcanzar ¿qué? La tierra prometida. Pero ¿qué pasó con Israel? Se quedó Egipto en su mente y no pasaron a la tierra prometida. Entonces, cuando un amigo o un hermano venga con un chisme y sobre todo te diga algo malo de una persona, aún sin conocerle, ten cuidado, ojo, tenga cuidado. Vuelve y revise todos los ataques espirituales, estos 7 ataques que le comenté, y tenga cuidado. Si necesitas tú decirle algo a una persona o se te vino a la mente eso negativo, recuerda que hay que decir no. O vuelvo y lo comento, necesitas decirle algo a una persona, ve y pregúntale. Esa es la forma en que la Biblia nos enseña, ¿cierto? Que vamos a donde la persona y le preguntemos, hey, vos estás diciendo esto, vos estás hablando esto, estás diciendo aquello o lo otro. Y vamos a dar un ejemplo con esto. ¿Y por qué? Tú le puedes ir a decir a una persona, porque la palabra juzgar en hebreo tiene 2 significados, pero el significado correcto es restaurar al hermano, restaurar la paz en la comunidad. Tú puedes ir si escuchas la voz de Dios. Tú ya llegaste a la madurez y estás escuchando la voz de Dios. O puedes estar también en ese proceso de escuchar la voz de Dios. Y resulta que Dios te dice, ve y dile esto. Así no importa si es bueno o malo. Ve y pregúntale. Esa es la forma correcta en que Dios permite
Ya conoces al enemigo, cómo opera en el mundo espiritual. Así que te invito a que compartas este video con la persona que le quieres ayudar en el área espiritual. Pasa la voz, no te quedes en silencio. Esto le puede ayudar a muchas personas y le puede ayudar demasiado al que necesita conocer del mundo espiritual. Dios les continúe bendiciendo.